cuál es el proceso eficiente para poder hacer un curso, un libro, ¿verdad? Un proyecto de este tipo de la forma más eficiente, productiva posible, sin que esto se vaya alargando hasta vete tú saber cuándo y que nunca al final se termine el proyecto. Porque estos proyectos son complicados de hacer. Escribir un libro puedes tardar un año en escribir un libro o lo puedes hacer literalmente en un mes, ¿sí? Al igual que crear un curso. Crear un curso puedes tardar un año, incluso muchísima gente, lo que le ocurre es que ni siquiera lo termina. ¿Por qué? Pues porque se pone al tema y es muy complicado y hay mucha cosa por hacer y al final lo vas dejando, ¿verdad? Vas procrastinando y nunca encuentras el momento y al final no se terminan de hacer las clases, no te gustan, la vuelves a grabar, luego no sé qué, todo esto. Al final es un lío. Hoy os voy a compartir cuál es el proceso que realmente es el más eficiente y es un proceso que os compartí el otro día en mi escuela virtual. Tenéis el link 6 cifras digital, 11 euros al mes, tenéis acceso a todo. Y os lo voy a compartir aquí en mi canal YouTube, os voy a explicar cómo funciona esto. Bien, si yo voy a hacer un curso o un libro, lo primero que voy a hacer, lógicamente, es romperlo todo por todos los diferentes temas, ¿verdad? Si es un curso, pues cuáles van a ser los módulos y las clases. Si es un libro, pues cuáles van a ser todos los capítulos, ¿verdad? Que van a entrar y todos los títulos que voy a tener dentro del libro. Una vez tienes esto claro, ya viene el momento de la ejecución del proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todos los días de la semana que tú puedas, de lunes a viernes o de lunes a domingo o de lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Pero yo aconsejo todos los días que tú puedas, a menos de lunes a viernes, le vas a dedicar entre 1 y 3 horas a este proyecto hasta que lo tengas terminado. A lo mejor te levantas muy pronto por la mañana y dices, oye, pues a lo mejor me levanto a las 5 de la mañana y voy a dedicarle 2 o 3 horas y a lo mejor pues a las 7 8 de la mañana ya he terminado con esto y puedo ponerme con el resto del día, si eso es factible para ti. Si no, cuando tú empiezas a las 8 o las 9 de la mañana, le dedicas 2 3 horas. Es importante que sea a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque si no, luego el día se va y hay cosas por hacer y las llamadas y los emails y tareas, historias y al final ha pasado el día, llegan las 6 7 de la noche, 8 de la noche, no te ha dado tiempo a ponerte a hacer eso porque resulta que no era una super prioridad para ti porque tienes otras cosas y al final has dejado lo de escribir el libro o crear la clase para el día siguiente, ¿verdad? Y por tanto es muy peligroso dejarlo para la noche. Lo primero, sácatelo de encima por la mañana, de 1 a 3 horas al día. Y ahora viene una parte muy importante y os voy a explicar cómo yo, por ejemplo, pues escribo un libro o me pongo a hacer un curso. Fijaros, me toca por la mañana y me pongo a escribir, por ejemplo, o me pongo a crear una clase. Vamos a hablar de crear un curso primero. Pues fijaros, yo ese día, el día lunes, ¿verdad? Me pongo allí y digo, ¿qué clase me toca hacer hoy? De toda la lista de clases que yo ya sé que tengo que hacer dentro de los módulos, etc. Venga, pues me toca la clase 1. ¿Cómo crear títulos de YouTube, por ejemplo? Bien. Y solo me centro en eso, no pienso en nada más, no pienso en los otros módulos, no pienso en qué precio le voy a poner el curso, no pienso en lo difícil que será venderlo, no pienso en nada de todo eso. Pienso solamente en las próximas 2 3 horas en qué voy a explicar dentro del título de la clase de hoy, que es cómo poner títulos para YouTube. Y empiezo a pensar el guión de la clase, los materiales, los ejemplos. Me pongo a hacer mi búsqueda, por ejemplo, y voy a poner, por ejemplo, estos ejemplos de estos dos canales de YouTube que me gustan mucho y tienen buenos ejemplos. Voy a explicar cómo se pone esta herramienta para los títulos de YouTube. Vale, tengo claro todo lo que voy a explicar y me lo planteo. Esto a lo mejor lo puedo preparar en 1 hora, hora y media. Si la clase es muy sencilla, porque es un tema muchísimo más pequeño, mucho más... A lo mejor tengo preparado el guión en media hora, 40 minutos. Tener en cuenta que siempre que vais a hacer un curso ya sabéis sobre ese tema, ¿verdad? Ya habéis trabajado sobre esos temas, por lo tanto no tienes que hacer la investigación de cero de todo. Se trata de que es un conocimiento que tú ya tienes y vas a evaluar, por ejemplo, pues qué ejemplos vas a poner, cuál es la mejor forma de explicarlo para que se entienda de la forma más eficiente y preparas un guión que no tienes que redactar punto por punto. Es decir, no tienes que ponerte a escribir todos los temas que vas a decir palabra por palabra, sino que vas poniendo los ejemplos, las cosas que tú quieres subrayar, los elementos que tú quieres explicar sobre esa clase. Una vez has hecho esto, automáticamente grabas la clase. No se hace primero el guión y se hacen todos los guiones y después se graba todo en otro momento. Y te explico por qué.
Y esto es algo que todos mis alumnos ya saben porque lo he explicado hasta la saciedad cuando hablamos de estos temas de productividad y de ponernos a ejecutar, por ejemplo, grabar clases. Si yo ahora mismo preparo unos cuantos guiones para unas clases y no las grabo hasta el día siguiente, la semana siguiente o incluso el mes siguiente, porque al principio me pongo a poner todos los guiones primero, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento en el que yo me voy a poner a grabar la clase X, voy a tener que repasar todo el guión y seguramente voy a querer cambiar cosas, me he olvidado de cosas que quería decir y que las he puesto y no sé exactamente qué quería decir con eso, y ahora quiero revisar el guión porque ahora quiero meter no sé qué, o este ejemplo no me convence, o esto no me acuerdo exactamente qué es lo que iba a decir con ese ejemplo, y al final acabas haciendo el trabajo 2 veces, volviendo a repasar de nuevo todo el guión. Lo tienes que grabar cuando lo tienes fresco. Tú has decidido qué es lo que quieres explicar en esa clase, has decidido los ejemplos, has ido a buscar, ¿verdad?, los pantallazos que necesitas, las páginas web que tú quieres compartir para mostrar la clase. Todo lo tienes ya preparado y lo grabas en ese momento. Lo grabas en ese momento. Cuando grabamos, yo de hecho en mi escuela os enseño cómo grabar las clases, yo utilizo un programa gratuito para poder grabar, lo que estoy utilizando ahora también. Y para poder añadir directamente las imágenes, compartir pantalla, incluso tener múltiples cámaras. Os lo explico todo en la escuela cómo se utiliza, tenéis el link en la cajita de información, y os ponéis a grabar directamente. Por lo tanto, en esas 2-3 horas, tú has creado un guión, has grabado la clase y la has editado. Una vez la has editado, tú ya guardas el archivo y lo guardas en la carpetita que tú tengas, por ejemplo, del curso X. Ese curso tiene que tener una carpetita donde tengas subcarpetas, los diferentes módulos con todas las clases, donde también a lo mejor estás preparando pues un documento Word donde hará un ejercicio o quieres añadir un descargable con una serie de una encuesta o con un material o lo que sea, lo preparas todo. Por lo tanto, en ese día, en las 3 horas que te hayas dedicado a hacer esa clase, lo dejas todo terminado. Si el proyecto que estás haciendo es la redacción de un libro, simplemente pues vas a ir, bueno, pues cuál es el apartado que me toca hoy escribir y solamente me focalizo en eso y hago las búsquedas necesarias, pienso los ejemplos que quiero poner, pienso el objetivo de ese capítulo específico, pienso qué es lo que quiero trasladar allí, cuál va a ser la mejor forma de poder trasladarlo y explicarlo y articularlo, y me pongo a redactar. Y me pongo a redactar durante las 2 o 3 horas que yo me haya dedicado durante ese día para hacer el proyecto. De nuevo lo dejo guardado y al día siguiente ya me pondré a redactar o a preparar el siguiente capítulo. Por lo tanto, tú te vas a tu agenda y en función de los capítulos o las clases que tengas que hacer, vas a marcarte pues qué días vas a estar trabajando en eso, y eso sí, eso es sagrado, y de esta forma tú sabes que en 20 días, 30 días, 40 días tienes el curso hecho o el libro redactado. Y después te dejas un margen de tiempo para hacer los repasos que hagan falta, las revisiones que hagan falta, todas aquellas cosas. Pero lo que es muy importante y quiero que entendáis a nivel de productividad es que yo empiezo una tarea y la termino. Empiezo una tarea y la termino. Y lo que pone en mi agenda es sagrado. Es decir, si yo he dicho que hoy termino un capítulo del libro o yo he dicho que hoy termino una clase de mi curso, esto tiene que hacerse. En el momento que no tenemos esa disciplina, apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque entonces no terminamos nunca el curso, vamos a pasarnos 3000 años, ¿verdad? O nunca para terminar un curso, para terminar un libro. Son proyectos específicos y a veces hemos incluso de sacrificar algunas horas extras durante el día. Ya os decía, a lo mejor, oye, pues te levantas mucho más pronto de lo normal por la mañana y le dedicas ahí 2-3 horas. Trabajamos en bloques. Entonces ese bloque de 2-3 horas, concentración y foco máximo. El teléfono lo dejamos apagado, que nadie nos moleste, que nadie tal, y estamos focalizados. ¿Cuál es el objetivo de esa clase? ¿Qué ejemplos quiero poner? ¿Cómo lo quiero explicar? ¿Cómo lo voy a articular? ¿Qué webs voy a compartir para que lo vean? ¿Qué datos? ¿Qué analíticas quiero poner? El X% no sé qué dice, vale, pues voy a buscar toda esta información, lo preparo, no lo redacto palabra por palabra. Lo dejo preparado, entiendo y ya sé del tema, ¿verdad? Y entonces me voy a poner a grabar en ese momento. A lo mejor me dices, Marta, es que yo no tengo experiencia grabándome y a ti te parece muy cómodo y muy fácil porque tú ya has grabado 40.000 millones de vídeos, ¿verdad? Bueno, pues es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Ya verás que el día 20 te va a resultar todo muchísimo más fácil que el día 1, desde luego. Y a lo mejor el día 1 tú tienes que ser realista porque a lo mejor el día 1 preparas una clase,
Pero resulta que, y esto es muy importante anotar, resulta que tú ya has terminado la clase como has prometido en tu agenda. Has preparado el guión, has grabado la clase, déjala grabada y a lo mejor al día siguiente tienes que volverla a grabar. Pero ya te quedará mucho más fresco porque lo habrás hecho. Habrás de hecho leído ese guión, no leído el guión, sino ejecutado el guión delante de la cámara. Y no es una cosa que no lo has hecho nunca, que nunca has leído el guión, que no lo has ejecutado, que no lo has dicho. Entonces al día siguiente, si tú sabes que eso te ha quedado muy mal y que se te veía muy nervioso delante de la cámara, a lo mejor tienes que volver a grabarla, esa clase. A lo mejor, entonces hay que ser realistas. Cuando nos marcamos nuestros días para terminar un proyecto, si tú sabes que aún no tienes mucha experiencia delante de la cámara, pues a lo mejor tienes que marcarte 2 días para terminar una clase. Pero atención, no es día 1 hago el guión, día 2 grabo. Es día 1 hago todo. Hago el guión y grabo. Y al día siguiente a lo mejor me planteo volver a grabar o a lo mejor grabar 2 veces esa clase. Esta es una realidad que a lo mejor muchas veces la gente no se espera, que diga, pues realmente tengo que volver a grabar, uy, me da mucho palo. Es que se ha quedado muy mal, si la clase ha quedado mal, o no se escucha bien, después habías visto porque eres más inexperto, ¿verdad?, en cómo grabarte y has dicho, uy, pues no se escucha bien, o la luz estaba fatal, realmente una calidad que no es aceptable, o a mí se me ve muy nervioso, o me he dejado cosas que las tenía aquí apuntadas en el guión y no las he dicho porque me he puesto nervioso. Al día siguiente lo vuelves a grabar y a lo mejor lo tienes que volver a grabar 2 veces. Como no tienes que hacer el guión de nuevo, tienes incluso tiempo a volverlo a grabar. Entonces tú te planteas que cada clase a lo mejor te ocupa 2 días para poder hacer este ejercicio de darte margen de volver a grabar un par de veces para hacerlo mejor. El día 20 estarás ya grabando con muchísima más confianza y además habrás ganado esa experiencia de todos los días ponerte delante de la cámara, que te va a ayudar muchísimo. Lo mismo pasa con el libro, si tienes poca experiencia, a lo mejor tú redactas el capítulo el día 1 y al día 2, en vez de redactar el segundo capítulo, lo que haces es repasar todo lo que has hecho el día anterior y hacer los cambios y mejoras, etc. Y ya se queda totalmente terminado. Otra cosa importante que quiero hablaros es, bueno, tenemos que dejar de ser súper mega perfeccionistas. Como sabéis, el perfeccionismo al final es una excusa. Es una excusa que nos ponemos de que entonces nunca todo está perfecto y no quiero grabarme o nunca lo doy por definitivo, ¿verdad? Aunque he preparado la clase y no es perfecto. Llega un punto en el que realmente tenemos que ejecutar, tenemos que entregar y tenemos que seguir adelante. Y eso no significa hacerlo de cualquier forma. Significa que cada vez, que cada día voy siendo mejor y tengo que ir aprendiendo y tengo que ir sabiendo aplicar lo que aprendo y con la intención de cada vez hacerlo mejor siempre que el día anterior. Yo he publicado ahora un libro que ahora mismo está en preventa, por lo tanto está mejor de precio, tiene regalo, curso de regalo, tiene otras cosas y además también si compras el curso también tienes la opción para venir a un evento que voy a hacer presencial en España, el primer evento que voy a hacer y van a ser 3 días súper intensos. Voy a estar ahí, vamos a estar desayunando, comiendo, cenando juntos y vamos a hacer formación y convivencia y un montón de cosas. Me hace muchísima ilusión porque es la primera vez que hago algo así, lo vamos a hacer en España. Te voy a dejar el link para el libro. El libro se llama Mentalidad y habilidades para ganar dinero y es un libro que básicamente eso es un curso, un máster, ¿verdad?, que está ahí metido en el libro. El libro no os hablo de mí, de mi vida, de mis milagros y de mis cosas, lo que os hablo es de cosas muy específicas y técnicas específicas. Os hablo de cómo se gana dinero, diferentes fórmulas, hablamos de mentalidad, hay todo un apartado que habla de mentalidad y técnicas específicas para cambiar esa mentalidad, para después evidentemente poder ganar dinero, y luego el módulo más grande que habla de habilidades y os explico técnicas específicas para aprender y retener las habilidades que realmente necesitáis. ¿Por qué? Porque al final para poder ganar dinero tienes que tener mentalidad para poder hacerlo y una bolsa, una mochila repleta de habilidades específicas. Siempre os digo una cosa, la gente que consigue objetivos no los consigue por arte de magia, no los consigue porque sí, los consigue porque tiene una bolsa de habilidades, sabe hacer cosas, sabe tener carisma, pensamiento crítico, liderazgo y un montón de habilidades que de hecho os explico en el libro y no solamente os las explico, sino que os explico técnicas para que las podáis incorporar a vuestra mochila de habilidades. Te dejo el link en la cajita de información por si te interesa y te dejo viendo este vídeo aquí
que seguro que te interesará muchísimo también. Un besazo enorme, dale un like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si aún no te has suscrito y todo eso que me encanta que hagáis. Un besazo enorme, nos vemos en el próximo.